Hola a todos. Fijaros, este vídeo se me ocurrió el verano pasado. El verano pasado me compré esta camisa y es una camisa que, como veis, es azul, como un poco desteñida, y abajo es blanca. Es decir, pensé, anda, qué original, es una camisa blanca que la han puesto a desteñir solamente hasta un punto. Me pareció original, ¿veis? Tan mona que voy, tan mona que voy. Por eso se me ocurrió hacer este vídeo. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es desteñir en distintos tonos una camiseta blanca. Podríais haberlo hecho igual con una camisa blanca, ¿eh? Da igual que sea camisa que camiseta. El caso es que el tejido aguante el tinte. Y como veis, hemos ido desteñiendo en distintos tonos, de forma que queda degradado. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Luego me la pruebo. Bueno, pues vamos a empezar. Tengo un tinte para ropa y una camiseta blanca. Es una camiseta normal, como veis. Como luego veré yo, es un poco entallada, pero vamos, bien. Además del tinte vamos a necesitar sal, porque la sal hace que el tinte se fije a la ropa. Este tinte vale para máquina y para hacer a mano. Nosotros necesitamos que valga para hacer a mano, porque es lo que vamos a hacer. Entonces, muy importante es que cada uno lea las instrucciones de su tinte, porque no tiene por qué ser igual. Es un tinte para ropa, que lo he comprado en un bazar, o sea, lo venden en todos los lados. Bueno, en todos no, pero en muchos lados. Este es de color rojo. Bien. Pues como digo, leamos bien las instrucciones y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir tiñendo, como hemos visto, por franjas. Para hacerlo vamos a usar un balde grande en el que casi quepa la camiseta y otro pequeño. Lo primero que vamos a hacer es llenar el balde grande hasta una altura con el tinte. Luego vamos a quitar un poco de tinte para que, al echar más agua caliente, se quede el color más clarito. Y pondremos más cantidad que la primera vez, de forma que se tiña hasta más arriba. Luego volvemos a hacer lo mismo, quitamos tinte rojo y luego llenaremos otra vez con agua. Vamos a verlo. Bueno, pues como veis, yo he cogido un balde, he puesto mi camiseta en una percha y además he cogido un palo, el típico palo de escoba, de fregona, de lo que queráis. Entonces, la idea es poner la camiseta en la percha colgada del palo de la fregona. Ahora, queda un poco baja, entonces lo tengo que subir un poco más. Voy a subir el palo para que no me cuelgue tanto la camiseta y se tiña la parte de abajo. Ahora me pasa lo contrario. Bueno, pues voy a subir el balde para que se me quede a la altura que yo quiero. ¿Veis? Es como que la camiseta está un poco en la parte de abajo, pero no toda. Pues vamos a empezar. Para empezar, lo que me dicen las instrucciones es que tengo que poner agua caliente en el balde y una vez que tengo ese agua caliente, echarle los polvos, el tinte. Bueno, pues una vez que he hecho esto, me dice que tengo que revolver bien para que se mezcle todo. Pues nada, yo he cogido un palito, podéis coger lo que queráis, para mezclar. Ojo con lo que queráis porque el tinte este se pega mucho a todo, con lo cual no cojáis algo que queráis utilizar para otra cosa. Entonces ahora con cuidado meto la camiseta, digo con cuidado porque os puede pasar, como a mí me pasa a lo largo del proceso, que acaba salpicando el tinte trozos que yo no quería. O con mis manos manchadas mancho la camiseta. Bien, pues dejamos así 30 minutos. Tiene que estar con el agua caliente ahí en reposo. Ahora me dicen que tengo que echar la sal, me parece que son 200 gramos. Pues he hecho más o menos 200 gramos. Me lo junto todo bien y lo dejo otro rato. Una vez que he hecho esto, lo que tengo que hacer es quitar una parte de ese tinte, como veíamos. Bien, yo me he ayudado a un vaso, pero veis, es lo que digo, que al levantar, quitar el vaso, pues se va manchando aunque no queramos la otra parte de la camiseta. Pues quito un poco y relleno con agua caliente sin tinte, de forma que el tinte va perdiendo color y hace que quede más degradada la parte de arriba. Pongo más agua que la primera vez para que la franja llegue hasta más arriba, ¿eh? La verdad es que es muy divertido hacerlo, pero también tiene su aquel, ¿eh? O sea, cuidado, ¿veis? Ya se notan los dos colores. Este tinte también lo tengo que dejar 30 minutos y yo vuelvo a echar sal, aunque yo no estoy muy segura que se necesite, pero da igual. Yo al final he hecho el kilo de sal entre una cosa y otra. ¿Veis que ahí se mancha un poquito? Bien, antes de seguir la última franja, no, la penúltima, quito otra vez tinte. ¿Veis que he quitado toda esa altura? Y vuelvo a rellenar con agua caliente, de forma que vuelvo a diluir el tinte que tenía. ¿Veis qué facilito es? Pues así hago 4 franjas, podíais hacer las que quisierais. Y podéis teñir, por supuesto, hasta arriba del todo. Eso como cada uno quiera. Pues ya tengo 3 franjas. Nada, a ver si os animáis. Si os animáis, mandarme a Twitter o a Insta, donde queráis. Lo que pasa es que a Insta me cuesta más verlo
lo que habéis hecho o a Facebook. Pues nada, ahora voy a bajar un poco el palo para que acabe de meterse la camiseta, ¿veis? Porque no llegaba, digamos, esa franja hasta ahí y así puedo continuar tiñendo. Bueno, pues una vez que acabo no tengo más que escurrir. Yo lo voy a poner en otro balde y también es complicado luego vaciar ese cubo tan lleno de agua, ¿eh? Hay que hacerlo poco a poco, ¿veis? Lo he puesto en otro y ahora lo que me dicen las instrucciones es que tengo que lavarlo muy bien con agua fría hasta que deje de salir el agua del color del tinte, en este caso de color rojo. Y eso es todo. Así nos ha quedado. Estoy metiendo tripa para que no se me note mucho. Me voy a poner así un poco para tapar, pero ya veis que la camiseta ha quedado súper chula. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, no dudéis en dar a me gusta. Nos vemos en el siguiente tutorial.